Hoy vamos a hablar sobre una obra muy importante de la literatura hispanoamericana, Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, nacido el 16 de mayo de 1917 en Apulco, Jalisco, es una figura fundamental en la literatura hispanoamericana del siglo XX. Su vida, marcada por la violencia y la pérdida, influenció profundamente su obra. Durante la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, Rulfo experimentó de primera mano la devastación y el sufrimiento, elementos que impregnan sus narraciones. Creció en un México en transición, donde las cicatrices de la Revolución se manifestaban en una sociedad rural en descomposición. Rulfo estudió en Guadalajara y Ciudad de México, donde sus experiencias urbanas se entrelazaron con sus raíces rurales, creando un estilo único que combina lo local con lo universal. Las influencias literarias de Juan Rulfo son tan diversas como profundas. A través de sus lecturas se nutrió de la obra de autores como William Faulkner, cuyo tratamiento del tiempo y el espacio dejó una huella indeleble en su estilo. También se vio influenciado por la narrativa oral de los pueblos rurales mexicanos, cuyas historias y leyendas se reflejan en sus escritos. El contexto histórico de México, con sus transformaciones sociales y políticas, proporcionó un marco fértil para su narrativa, llena de personajes y paisajes desolados, pero ricos en simbolismo. La estructura y técnica narrativa de Pedro Páramo desafía las convenciones tradicionales a través de una fragmentación del relato que revela una estructura no lineal. La novela se construye como un mosaico de voces y tiempos, donde la linealidad temporal se disuelve en un entramado de recuerdos, fantasmas y realidades entrelazadas. Este enfoque no lineal permite a Rulfo explorar la memoria y la percepción de una manera que trasciende el tiempo cronológico, envolviendo al lector en una atmósfera onírica y atemporal. El uso del realismo mágico y lo fantástico es otro rasgo distintivo de la obra. En Pedro Páramo, los muertos hablan y el pasado coexiste con el presente en una simbiosis que difumina las fronteras entre lo real y lo imaginario. Rulfo emplea múltiples perspectivas narrativas para enriquecer la complejidad de la trama. La historia es contada desde varios puntos de vista, incluyendo el de Juan Preciado, el protagonista, y los habitantes de Comala, vivos y muertos. Esta polifonía de voces ofrece una visión caleidoscópica de los eventos y personajes, subrayando la subjetividad de la memoria y la experiencia humana. La temporalidad en Pedro Páramo es fluida y multidimensional. El presente, pasado y futuro se entrelazan en un continuo narrativo que refleja la desorientación y la fragmentación del mundo interior de los personajes. Esta técnica refuerza la sensación de irrealidad y ensueño que caracteriza la novela. El argumento de Pedro Páramo se centra en la búsqueda de Juan Preciado por su padre, Pedro Páramo, un cacique despótico de Comala. Tras la muerte de su madre, Juan viaja a Comala para encontrar a su padre y exigirle cuentas. A medida que se adentra en el pueblo, descubre que Comala es un lugar habitado por fantasmas y recuerdos, un pueblo muerto atrapado en el tiempo. Los personajes principales incluyen a Juan Preciado, cuyo viaje a Comala es tanto físico como espiritual, Pedro Páramo, un hombre poderoso y cruel cuya vida y acciones han dejado una marca indeleble en el pueblo, y Susana San Juan, el amor perdido de Pedro Páramo, cuya presencia espectral añade una dimensión trágica y melancólica a la narrativa. El viaje de Juan Preciado a Comala está cargado de simbología y significado. Comala, descrita como un infierno caluroso y desolado, representa tanto un purgatorio personal como una metáfora de la corrupción y decadencia de la sociedad mexicana. A través de su búsqueda, Juan Preciado no solo busca a su padre, también su propia identidad y redención. La travesía revela las múltiples capas de la historia y la memoria, destacando la inevitabilidad del destino y la inescapabilidad del pasado. El pueblo de Comala, en Pedro Páramo, es mucho más que un simple escenario, es un personaje en sí mismo, cargado de simbolismo y dotado de una función narrativa crucial. Comala representa un purgatorio terrenal, un lugar donde los vivos y los muertos coexisten en una atmósfera de desesperanza y desolación. La descripción de Comala como un lugar árido y caluroso, prácticamente un infierno, subraya la corrupción y el deterioro moral que impregnan la historia. Este pueblo
es un reflejo de la memoria colectiva, un microcosmos de la sociedad mexicana de la época, atrapada en la inercia del pasado y la imposibilidad del progreso. El ambiente desolado y fantasmal de Comala es esencial para la creación de la atmósfera de la novela. Rulfo emplea un lenguaje evocador y poético para pintar un cuadro de desolación que se siente casi palpable. La tierra seca y agrietada, el calor sofocante y el silencio opresivo contribuyen a una sensación de abandono y desesperanza. Esta atmósfera establece el tono de la narrativa y refleja el estado interior de los personajes, particularmente el de Juan Preciado y Pedro Páramo. El ambiente fantasmal, donde las voces de los muertos se escuchan a través del tiempo, enfatiza la idea de un mundo donde el pasado nunca se desvanece realmente y sigue ejerciendo su influencia inexorable. Los temas del poder, la muerte y la soledad emergen desde las primeras páginas de la obra y son explorados con una profundidad y complejidad notables. Pedro Páramo, como cacique de Comala, encarna el poder absoluto y corrupto. Su dominio sobre el pueblo y sus habitantes es total, y su figura aparece como un símbolo de la tiranía y la opresión. La muerte, omnipresente en la narrativa, no es sólo un final, sino una continuidad. Los muertos hablan, recuerdan y sufren, convirtiendo a Comala en un espacio donde la muerte es tan vívida como la vida. La soledad, tanto física como existencial, es otro tema central. Los personajes están atrapados en su aislamiento, incapaces de conectar verdaderamente con los demás o de encontrar redención. El simbolismo en Pedro Páramo es rico y variado, con elementos recurrentes que profundizan los temas de la obra. El agua y la sequía son símbolos contrapuestos que reflejan la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación. La ausencia de agua en Comala simboliza la esterilidad y la muerte, mientras que los recuerdos de lluvia y ríos perdidos evocan un tiempo pasado de fertilidad y vida. El silencio, omnipresente en la novela, es un símbolo de la opresión y el vacío existencial. Los personajes están rodeados de un silencio que es tanto físico como metafórico, un silencio que refleja su incapacidad de comunicarse y la ausencia de vida en Comala. En la novela, los personajes principales desempeñan roles cruciales para el desarrollo de la trama y la profundización de los temas centrales. Pedro Páramo, el cacique de Comala, es un personaje complejo cuya caracterización evoluciona a lo largo de la obra. Inicialmente, Pedro se presenta como un joven apasionado, enamorado de Susana San Juan, pero con el tiempo se convierte en un hombre implacable y despiadado, impulsado por el deseo de poder y control absoluto. Sus motivaciones se centran en la consolidación de su dominio sobre Comala y sus habitantes, utilizando cualquier medio necesario, incluyendo la manipulación y la violencia. Su evolución revela una deshumanización progresiva, donde su búsqueda de poder lo lleva a una existencia vacía y solitaria, atrapado en el recuerdo de su amor perdido, Susana San Juan. Juan Preciado, por otro lado, es el hijo de Pedro Páramo y el narrador principal de la historia. Su viaje a Comala para encontrar a su padre tras la muerte de su madre, Dolores Preciado, es tanto una búsqueda física como espiritual. Juan representa al buscador clásico, movido por la necesidad de entender su origen y de exigir justicia. A través de sus ojos el lector descubre la desolación de Comala y las historias de sus habitantes, vivos y muertos. Su papel como narrador es fundamental para la estructura fragmentada de la novela, ya que sus encuentros y descubrimientos revelan gradualmente la complejidad de Pedro Páramo y la decadencia de Comala. Susana San Juan es un personaje de vital importancia en la vida de Pedro Páramo y en el simbolismo de la novela. Representa el amor obsesivo y la idealización, siendo el centro del afecto y la obsesión de Pedro. Su figura está envuelta en un halo de misterio y tragedia, marcada por la locura y la pérdida. Susana simboliza la inalcanzabilidad del deseo y la fragilidad de la mente humana, y su relación con Pedro Páramo refleja un deseo reprimido y una desesperación que trasciende la muerte. La presencia de Susana en la vida de Pedro es una constante que define sus acciones y su descenso hacia la corrupción y el vacío emocional. Los personajes secundarios en Pedro Páramo
juegan un papel crucial en la construcción del mundo de Comala, proporcionando profundidad y contexto a la narrativa principal. Dolores Preciado, la madre de Juan, es una figura que, aunque ausente físicamente, impulsa la acción principal de la novela con su deseo de que Juan encuentre a su padre. Abundio Martínez, un medio hermano de Juan y mensajero de Pedro Páramo, representa la tragedia de la desolación y la desesperanza que afecta a los habitantes de Comala. Su historia de sufrimiento y muerte subraya el impacto del poder corrupto de Pedro Páramo en la vida de los demás. Fulgor Sedano, el administrador de Pedro, es el ejecutor de las órdenes de su amo, un hombre pragmático y sin escrúpulos que facilita la extensión del dominio de Pedro a través de actos de violencia y manipulación. El tema del poder y la corrupción es central en la obra, ejemplificado por Pedro Páramo, cuyo dominio sobre Comala es absoluto y destructivo. La corrupción se manifiesta no solo en su manejo de los recursos y las personas, sino también en su capacidad para infundir miedo y obediencia. La muerte y la vida después de la muerte son representaciones constantes, con los muertos interactuando con los vivos, lo que crea una atmósfera de irrealidad y perpetuidad. La soledad y el aislamiento se reflejan tanto en los personajes como en el entorno desolado de Comala. Pedro Páramo, a pesar de su poder, es un hombre profundamente solo, al igual que Juan Preciado, cuya búsqueda lo lleva a enfrentarse a su propia soledad y la de los demás habitantes del pueblo. El deseo y la represión se manifiestan en la relación entre Pedro Páramo y Susana San Juan. El amor de Pedro por Susana es un deseo obsesivo que nunca se realiza plenamente, y su represión se refleja en su crueldad y en la imposibilidad de alcanzar la verdadera conexión emocional. Susana, por su parte, vive atrapada en su propio mundo de recuerdos y locura, incapaz de corresponder al amor de Pedro, lo que intensifica la tragedia de sus vidas. En Pedro Páramo, el simbolismo y los motivos recurrentes desempeñan un papel fundamental en la construcción de su narrativa y en la creación de una atmósfera única. El agua, por ejemplo, es un símbolo omnipresente que representa tanto la vida como su ausencia. En Comala, la sequía es una constante y la falta de agua simboliza la muerte, la infertilidad y la desesperanza. El recuerdo de ríos y lluvias pasadas contrasta con el presente árido, evocando un pasado perdido y una vida que ya no puede ser recuperada. El calor sofocante de Comala contribuye a la sensación de infierno terrenal, intensificando la opresión y la asfixia que sienten los personajes, atrapados en un lugar donde el sufrimiento es perpetuo. La oscuridad y el silencio son otros símbolos clave en la novela. La oscuridad envuelve a Comala y a sus habitantes, representando el desconocimiento, el miedo y la muerte. Es en la oscuridad donde los personajes se enfrentan a sus peores temores y recuerdos. El silencio, por su parte, es casi ensordecedor, un vacío que refleja la ausencia de vida y la imposibilidad de comunicación. Este silencio opresivo intensifica la sensación de aislamiento y soledad, subrayando la desconexión de los personajes con el mundo y entre ellos mismos. La repetición de motivos en Pedro Páramo tiene un efecto hipnótico, contribuyendo a la atmósfera onírica y circular de la novela. Motivos como el lamento de los muertos, el susurro del viento y los ecos de voces perdidas crean un ambiente donde el tiempo parece suspendido. Esta repetición refuerza la idea de que los personajes están atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento y desesperanza, incapaces de escapar del peso de sus propios recuerdos y del pasado que los oprime. La intertextualidad en Pedro Páramo es rica y variada, con numerosas referencias a la mitología y la tradición oral mexicana. Los mitos y leyendas locales se entrelazan con la narrativa, otorgándole una profundidad cultural que resuena con la historia y las creencias de México. Estas referencias enriquecen el texto, conectándolo con un universo más amplio de significados y simbolismos que van más allá de la mera trama. Además, Rulfo utiliza la intertextualidad con otras obras literarias para añadir capas adicionales de significado a su novela. La influencia de Dante es evidente en la representación de Comala como un purgatorio o infierno, donde las almas están atrapadas en un estado de sufrimiento eterno.
Las referencias a Shakespeare, especialmente en la construcción de personajes trágicos como Pedro Páramo y Susana San Juan, aportan una dimensión de universalidad a la obra, conectándola con temas y arquetipos clásicos de la literatura occidental. La desesperación y la obsesión amorosa de Pedro Páramo, por ejemplo, recuerdan a personajes shakespearianos como Macbeth y Otelo, cuyas ambiciones y pasiones los llevan a la ruina. El estilo literario de Juan Rulfo se caracteriza por un uso magistral del lenguaje poético, que infunde a la prosa una cualidad lírica y evocadora. Rulfo emplea un lenguaje cargado de simbolismo y metáforas, lo que permite al lector sumergirse en una atmósfera rica en imágenes sensoriales y emocionales. Este uso del lenguaje poético no solo embellece la narrativa, sino que también intensifica la profundidad de los temas abordados, como la soledad, la muerte y la desolación. La prosa de Rulfo es notable por su economía del lenguaje. Cada palabra y frase están cuidadosamente seleccionadas para transmitir el máximo significado con la mínima expresión. Esta precisión y concisión le otorgan a la obra una densidad significativa, donde cada detalle parece tener un peso específico en la construcción del universo narrativo. Las técnicas de diálogo y monólogo interior son elementos clave en el estilo de Rulfo. Los diálogos, a menudo breves y cargados de subtexto, reflejan la realidad emocional y psicológica de los personajes. El monólogo interior, por su parte, permite explorar las profundidades de la conciencia de los personajes, revelando sus pensamientos más íntimos y sus luchas internas. En Pedro Páramo, el realismo mágico se manifiesta como una fusión de lo sobrenatural con lo cotidiano, creando una realidad donde los límites entre lo real y lo fantástico son borrosos. Los muertos interactúan con los vivos, los recuerdos cobran vida, y el tiempo es una dimensión fluida y maleable. Este enfoque permite a Rulfo capturar la esencia de la cultura mexicana, donde las creencias en lo sobrenatural y lo místico son parte integral de la vida diaria. Comparado con otras obras del realismo mágico hispanoamericano, como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, Pedro Páramo se distingue por su atmósfera más oscura y su enfoque en la desesperanza y la desolación. Mientras que García Márquez a menudo combina el realismo mágico con un tono más lúdico y exuberante, Rulfo lo utiliza para subrayar la tragedia y el sufrimiento humano. La función del realismo mágico en la narrativa de Pedro Páramo es doble. Por un lado, crea una atmósfera onírica y atemporal que refleja el estado de Comala y sus habitantes. Por otro, sirve como una metáfora de la realidad mexicana, marcada por una historia de violencia, opresión y resistencia. El realismo mágico permite a Rulfo abordar temas sociales y culturales de manera indirecta, usando lo fantástico para iluminar verdades profundas sobre la condición humana y la sociedad. La voz narrativa en Pedro Páramo es compleja y polifónica, alternando entre un narrador omnisciente y varios narradores en primera persona. El narrador omnisciente proporciona una visión global de los eventos y los personajes, ofreciendo una perspectiva amplia y a menudo desoladora del mundo de Comala. Los narradores en primera persona, como Juan Preciado, aportan una visión más íntima y subjetiva, permitiendo al lector conectar emocionalmente con sus experiencias y sentimientos. Los cambios en la perspectiva narrativa tienen un impacto significativo en la comprensión del lector. Al alternar entre diferentes voces y puntos de vista, Rulfo crea una narrativa fragmentada y multifacética que refleja la complejidad de la memoria y la percepción. Esta técnica exige que el lector participe activamente en la reconstrucción de la historia, tejiendo juntos los fragmentos para formar un todo coherente. La polifonía narrativa en Pedro Páramo es uno de sus aspectos más distintivos y efectivos. Las múltiples voces que resuenan a lo largo de la novela, tanto de los vivos como de los muertos, crean una cacofonía de recuerdos y testimonios que enriquecen la trama y añaden profundidad a los temas explorados. Esta diversidad de voces aporta una riqueza estilística y refleja la multiplicidad de experiencias y perspectivas que conforman la historia de Comala y por extensión la de México. La estructura temporal en Pedro Páramo es uno de los aspectos más innovadores y complejos de la novela, y su manipulación del tiempo es fundamental para la construcción de la narrativa. Rulfo desafía la linealidad temporal convencional,
optando por una estructura no lineal que fragmenta el tiempo en múltiples planos simultáneos. Esta técnica permite que el pasado, el presente y el futuro coexistan en un mismo espacio narrativo, creando una atmósfera de atemporalidad que refleja la desintegración y la persistencia de la memoria. La no linealidad de la novela tiene un efecto profundo en la construcción de la historia, ya que el lector debe ensamblar los fragmentos dispersos de eventos y recuerdos para comprender la totalidad de la trama. Este enfoque fragmentario refleja la naturaleza caótica y fragmentada de la memoria humana y la experiencia. Rulfo utiliza con maestría la analepsis y las anticipaciones para enriquecer la narrativa y añadir capas de significado. La analepsis permite al lector explorar los antecedentes de los personajes y los eventos que han llevado a la situación presente en Comala, proporcionando un contexto histórico y emocional crucial. Las anticipaciones, por otro lado, generan una sensación de inevitabilidad y destino, sugiriendo que los eventos futuros están predestinados y que los personajes están atrapados en un ciclo del que no pueden escapar. Estas técnicas no solo aportan profundidad y complejidad a la trama, y enfatizan los temas de la fatalidad y la perpetuidad del sufrimiento. El impacto y legado literario de Pedro Páramo en la literatura hispanoamericana contemporánea es inmenso. La novela ha influido a innumerables escritores y es considerada una obra fundacional del realismo mágico. Su enfoque innovador de la estructura narrativa y el uso del lenguaje poético han inspirado a generaciones de autores a experimentar con la forma y el estilo. Comparada con obras de autores contemporáneos a Rulfo, como Gabriel García Márquez y Julio Cortázar, Pedro Páramo destaca por su atmósfera oscura y desolada, y su exploración profunda de la desesperación y la desolación. Mientras que García Márquez en Cien años de soledad crea un universo mágico y exuberante, Rulfo se enfoca en un realismo mágico más sombrío y trágico, centrado en la muerte y la corrupción. El impacto de Pedro Páramo en el canon literario es indiscutible. La novela ha sido objeto de innumerables estudios académicos y es un texto esencial en los programas de literatura hispanoamericana. Su análisis ha generado una amplia gama de interpretaciones y teorías, desde la crítica social y política hasta la exploración de sus aspectos míticos y simbólicos. Pedro Páramo ha trascendido su tiempo y lugar, convirtiéndose en una obra universal que sigue resonando con lectores y críticos en todo el mundo. Y aquí finalizamos nuestro pequeño comentario literario. Gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.